Tema de la semana claramente fue la inflación de 8,4% y un mayo que incluso algunos empiezan a decir se viene con una inflación de 2 dígitos. Dentro de lo que es la lupa, cuando vamos a ese índice de 8,4%, nos encontramos con que hay aumentos por arriba del índice general, como por ejemplo es el caso de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, que aumentaron en promedio un 10,1%. Y ese es un tema que, primero y principal, tiene que ver con lo que nosotros no podemos evitar consumir y que lamentablemente hoy hay argentinos que están evitando, y muchos de ellos, consumir algunos alimentos, y sobre todo con una paradoja, porque es un sector que teóricamente tiene un acuerdo de precios, que es precios justos, y sin embargo viene aumentando bien por arriba del índice de la inflación y bien por arriba ese sector del tope de aumento que se había fijado de un 4%. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa, por ejemplo, con las cuestiones que negocia la Secretaría de Comercio Interior, hoy a cargo de Matías Tombolini? En su momento, quien había sido el secretario de Comercio Interior fue Guillermo Moreno, quien ahora está en comunicación con nosotros. Moreno, ¿cómo le va? Buen día, Nacho Otero lo saluda en Metro 95.1. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo, ¿eh? Igualmente. Moreno, ¿cómo ve esto, particularmente que está sucediendo con los alimentos y a pesar de los acuerdos de precio que se están haciendo? Bueno, mira, por la pregunta, y es obvio, se deduce como corresponde, que la inflación es un problema extremadamente grave. Ahora, el problema es que puede venir un problema muchísimo mayor, que es el desabastecimiento. Pero es muchísimo mayor, muchísimo mayor. Entonces, mi recomendación es que nos concentremos para adelante. Porque para hablar de lo que pasó están ustedes los periodistas, o de lo que pasa, para hablar de lo que pasó están los historiadores, y para hablar de lo que puede pasar estamos los economistas. Entonces aprovechemos estos instantes para tratar de evitar lo que puede pasar, que es muchísimo más grave que el 8,4 de inflación, que es el desabastecimiento generalizado en una sociedad urbana como la Argentina, donde la población, para satisfacer sus necesidades, tiene que ir al mercado. Y el mercado, una palabra que se apropiaron los banqueros, no es la city. El banquero es cuando tu mamá te decía, vení, acompáñame que tengo que ir a la verdulería a comprar las papas y me pesa mucho, y compraba de a 5 kilos, no de a 2 kilos, de 2 papas, 3 papas. Cuando yo era chico se compraba de a 5 kilos de papas, 5 kilos de cebolla. Y entonces tu mamá te decía, acompáñame porque me pesa mucho. ¿Está bien? Ese es el mercado. Y ese mercado tiene que estar abastecido. Si no, tenemos un problema muy serio para la sobrevida. Y en algunos casos se está dando eso ya, o sea, porque a mí lo que me pasa cuando yo voy al supermercado, por ejemplo, y busco, además que para comprarlo, para ver también cómo está la góndola, cuando veo las góndolas, yo en muchos casos las veo vacías, sobre todo cuando son los artículos de precios justos. ¿Eso es un primer signo de desabastecimiento o tiene que ver con otra cosa? No, es el primer símbolo. Porque el problema no es la falta de voluntad de los productores o comerciantes a vender. Eso se subsana rápidamente. Es pensar que la mercadería está y que alguien la está acaparando. El problema es cuando la mercadería no está. A eso me estoy refiriendo. Cuando la mercadería no está, estamos en un problema muy serio, porque para que vos consumas el bien final, que finalmente desaparece porque vos te lo consumís, hay un proceso productivo que incluso tiene muchos insumos, y en la cadena de producción, esto vos te das cuenta ni viendo análisis, importados. Y esos productos importados están directamente relacionados con la abundancia o escasez de dólares. Y es obvio que vos me vas a decir, mire, Moreno, no hay abundancia, hay muchísima escasez de dólares. Bueno, muy bien. Entonces hay que asignarlos de acuerdo a las prioridades que la sociedad indique. Que naturalmente no van a ser autos de lujo, ¿no? Ni aviones, ni helicópteros, ni todas esas pavadas que le dijimos al gobierno que iban a acontecer,
pero no ahora, se lo dijimos en junio del 2020. Le dijimos, empiece a planificar la asignación de los dólares, porque un día se va a dar cuenta que no los tiene más. Y ya es tarde cuando no los tenés más, ¿eh? Cuando no lo tenés más, no lo tenés más. Ahora están ya en una situación inverosímil, que es pensar que esto se soluciona porque te adelantan la plata que te tenían que dar en el segundo semestre ahora. Y en el segundo semestre, ¿qué hacer? Este es lo que están negociando con el fondo, como si eso fuera una solución. Bueno, entonces le digo, mire, humildemente, se lo digo, que Tombolini duerma en su oficina. Es una oficina que conozco muy bien, es amplia, tiene su baño bien equipado, se puede bañar incluso ahí. La señora le puede llevar la muda diaria. Él tiene que hacer 300 llamadas diarias, pero él las tiene que hacer. No los asesores, esto, aquello, hacer reuniones de trabajo. Él tiene que hacer las decisiones, hacer la llamada, tomar las decisiones ipso facto. Porque está en combate. Él está en combate para evitar el desabastecimiento. Tombolini hoy es el funcionario más importante del gobierno. Obviamente el presidente ya está. La vicepresidenta no va a asumir la presidencia. Massa es un abogado, hace lo que puede, sabe lo que puede, ya está. Todos tienen que estar alrededor de Tombolini, al servicio de las decisiones de Tombolini. Especialmente el presidente del Banco Central, que no tiene idea de cómo se hace un paquete de fideo. Pero vos necesitas comer un paquete de fideo. No tiene idea. Que viene el médico a tu casa y te dice, deme una vaya a comprar amoxidal 500. ¿De dónde sale la amoxidal 500? No tiene idea. No tiene idea el presidente del Banco Central que los generadores de electricidad funcionan a gas o a fuel oil, pero los filtros son distintos. Y los filtros no están en un supermercado que vos lo vas a comprar de tremenda maquinaria. Quizá tampoco te encontrás en el mundo con stock de filtros, como no te vas a encontrar con stock de transformadores eléctricos, que vos lo tenés que encargar con 6 meses de anticipación. Si todo eso alguien no lo está haciendo, vamos a un desastre tremendo. Que todo lo que vos estás diciendo ahora son juegos chicos. Todo lo que te preocupa, que si la inflación, que si los precios justos, que esto, y está bien, porque vos tenés que describir la realidad, lo que te pasa hoy, que es lo que estás viendo cuando vas al supermercado, lo que te cuenta, cuando te juntas con tus amigos. Ahora, para eso no está la política, y mucho menos los que hacen política desde una disciplina muy particular que es la economía. Yo me acuerdo, en 2017 fue la última vez que fui a Caracas, una situación que viene en un supermercado que de repente llegaba una caja de jabón. Ellos usan un jabón que es como una especie de pasta que viene en un tarrito de plástico, y había una cuadra de fila para esperar ese jabón, y de repente cuando la caja de ese jabón tocaba el piso del supermercado se tiraban 20, 30, 40 personas arriba de esa caja a abrirla y sacar los jabones, porque no había jabón para lavar los platos hacía 2 semanas. O sea, claro, ¿esa es la foto que puede llegar? Esa es una foto que en realidad lo que vos viste es un país caribeño, que las condiciones de vida en un país caribeño son distintas a la Argentina. No, el Caribe tiene otra manera de sobrevivir. ¿Está bien? Hay otro clima, hay otros alimentos, crecen otras plantas. Vos te imaginás que ya en Buenos Aires estamos muy lejos en este momento de una situación caribeña. Por lo tanto, lo que estoy hablando es bastante más intenso que eso. Bastante más intenso. El abastecimiento del mercado en las sociedades urbanas es fundamental. Y cuando el clima se te pone más difícil y la naturaleza no tiene las características del Caribe, es también bastante más difícil. Por lo tanto, como fotografía lo que vos dijiste pero imagínate que hablaste de jabones. No hablaste de amoxicilina, ¿está bien? Sí. Hablaste de jabones. Entonces jabones, bueno, qué sé yo. Ahora, cuando estás hablando de los elementos críticos,
ahí tenés un problema extremadamente serio, para el cual incluso quizás te quedes sin adjetivos. Ahora, ¿es evitable? Es evitable. Tenés que trabajar, tenés que trabajar. Si trabajás, puede no acontecer. Si no acontece, entonces discutimos sobre quién va a ser el próximo presidente. Ahora, si no trabajan y esto acontece, la discusión de quién va a ser el próximo presidente pierde sentido. Y dentro de la tarea de Tombolini, hoy, por ejemplo, ¿no? Esta palabra recorrió mucho los análisis durante los últimos días, ¿no? ¿Está también el tema de discutir costos o eso también es algo que queda para otra instancia? O sea, decir, bueno, está bien, a ver, ¿cuánto cuesta hacer un paquete de fideos? Hoy Tombolini se tiene que ocupar del abastecimiento incluso sin precios. Incluso sin precios tiene que estar preparado para garantizar el abastecimiento, lo cual es muy complejo. Vos vas a hablar, ahora cortás conmigo, y hablas con 15 economistas, le haces la pregunta y le decís, mire, Moreno dijo que incluso el secretario de Comercio tiene que garantizar el abastecimiento sin precios. Me dice cómo se hace y no te van a contestar, porque ni siquiera se lo han planteado. Como yo tengo claro que en el gobierno nadie se plantea esto, obviamente mucho menos tienen la solución, es que aprovecho tu programa para decírselo. ¿Y qué sería eso del abastecimiento sin precio? Y no tenés precio, igual tiene que estar la mercadería en el mercado. Claro. No tenés precio, igual la mercadería tiene que estar. Porque vos hay mercadería que no puede dejar de estar, con precio o sin precio. Bueno, por eso es complejo. Esto, vamos camino a una situación extremadamente difícil. Obviamente, si te quedas sin dólares, la referencia de dólares no la tenés. Por lo tanto, no tenés la referencia de lo importado, o ni siquiera tenés el insumo importado. El tema es que somos una sociedad urbana. Si nosotros fuéramos una sociedad con una economía de subsistencia, bueno, esto lo resolvés, incluso vos con tus propias manos, con tu trabajo, con tu esfuerzo. Bueno, esto no es así. Vos podés trabajar hoy 12 horas. La patronal te va a dar tu dinero por las 12 horas de acuerdo a lo que vos ganas por hora. Si cuando te das vuelta tenés que ir al mercado y no está lo que vos tenés que comprar con esas 12 horas de trabajo, vos no tenés garantizado el día de mañana. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el secretario de Comercio, garantizarte que vos tenés, de alguna manera, los bienes indispensables para que mañana puedas volver al trabajo. Y si esa es la responsabilidad, por eso digo, mire, todo el gobierno tiene que hoy estar concentrado detrás de las decisiones de Tombolini. Me dice, bueno, pero ese chico no puede. Bueno, ya es otra discusión. Ya en ese caso, si no puede, sáquenlo y pongan a alguien que esté apto para eso, que obviamente no va a ser Massa. Lo van a encontrar y yo creo que es muy difícil. Así que no lo toquen a Tombolini, déjenlo. Porque van a traer cualquier otro que no va a saber cuál es el agua fría y cuál es el agua caliente del baño. ¿Está bien? Rodéenlo a Tombolini y todos pónganse alrededor de las decisiones que él tiene que tomar. Che, presidente del Banco Central, te va a llamar el gerente de Molino, dale los $200.000 que necesita porque hay un repuesto indispensable, si no la máquina de hacer fideos se me para. Listo. Del otro lado dicen, listo, señor, que llame, que ya los tiene. Che, te está llamando Bayer, te está llamando Bagó, te está llamando Romer. Mirá, va a traer un tacho de amoxicilina de México, sale $120.000, no hay en el mercado. Dejarlo entrar, viene en avión, entra por Ezeiza, entra con este avión de carga que viene y tenés que girar los dólares a través de este banco. Hacelo ya, porque no tenemos amoxicilina. Y mañana baja la temperatura a 3 grados y los pibes salen para la escuela y a la tarde tenemos un montón de pibes con angina. Dale, listo, señor. Y así, son 300 llamadas por día.
¿O qué piensan que hace un secretario de Comercio? ¿Sacarse fotos hablando pavadas? ¿Preocupándose no sé qué tonterías? Esto es lo que tiene que hacer el secretario de Comercio. Y no lo puede hacer un asesor. Porque sí, señor, no le pueden decir a un asesor. ¿Está bien? Totalmente. Ni puede decir, che, te mando un paper con las 20 prioridades a las 6 de la tarde de hoy, hacelo, porque a las 6 de la tarde es tarde. ¿Está bien? Total. Por eso tiene que dormir en la oficina. Moreno, muchísimas gracias por esta charla con nosotros, ¿eh? Bueno, te amargué el domingo, pero... No, pero la verdad que me llevó a otro lado, porque yo estaba pensando en los precios, me acordaba de su época en la Secretaría de Comercio. Usted dice, no, el problema está todavía mucho más allá, y claro, porque ese es mi rol. Te lo vuelvo a decir, para contar lo que está pasando está vos, que es para lo que te preparaste en esta entrevista. Para contar lo que pasó, lo llamas a cualquiera y te dice cómo viene la inflación desde en este siglo. Me formé, listo, eso es el historiador. O el que quieras. Nosotros estamos para contarte lo que va a pasar. Porque es el único rol. Por eso, cuando un día le preguntaron a Narreta, jefe de gobierno, cuando sea presidente, cuáles son sus primeras medidas de gobierno en términos económicos, y porque no sé cómo me van a dejar el país, digo, este es un chanta. Encima dice que es economista. Ese es un chanta. ¿Está bien? Vos me llamas a mí y yo te digo, mire, eviten esto. No, Moreno, eviten esto, pongan gente a trabajar. Eviten esto. Vos llamás a la red y te dicen, no sé. Bueno, es un chanta. ¿Y quiere ser presidente? Como Macri, que también era un chanta. Mire, ¿Y quiere ser presidente? Me acaba de llegar el nuevo paquete de medidas de Massa. Dice, ajustan la tasa del Banco Central, el Banco Central aumenta la intervención en el mercado de cambios y va a administrar el ritmo del crawl, aceleran acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el swap con China, bajan la tasa de hora 12, bajan las tasas de saldo de interés de tarjeta de crédito y tienen un nuevo plan de pago a la FIP, corriente de hasta 84 cuotas, alivio fiscal para moratoria de las cuotas de la tasa Badlar, se acelera la aprobación del CIRA para la importación de bienes de capital a 360 días, se conforma la unidad de análisis de operaciones de comercio. Eso último, decime qué cosa, la unidad de... Se conforma una unidad de análisis de las operaciones de comercio. Ok. Comercio exterior, entiendo que está diciendo. Dice comercio, no dice, no sé si reformula la Secretaría de Comercio, si le suman algo o tiene que ver con comercio exterior. Dice ordenamiento de formadores de precios, situación fiscal del mercado central y la eliminación de aranceles y generación de normas de dumping y protección para mejorar la competitividad. No dice nada de que Tombolini duerma en la oficina. No dice nada. Bueno, están jodidos entonces, hermano. Bueno. ¿Viste qué importante este programa? Sí. ¿Viste que no saben? Bueno. ¿Viste que lo que acaban de anunciar no tiene nada que ver con lo que hablamos? Y ahora con la mano en el corazón. ¿A vos te parece que eso que vos acabas de leer tiene algo que ver con la realidad? ¿O lo que hablaste conmigo tiene algo que ver con la realidad? No, yo creo que lo que tiene que ver con garantizar los insumos es la clave para poder generar el abastecimiento y no leí nada de eso, la verdad. ¿Viste la diferencia entre saber y no saber? Y esto no es el problema de fanfarro, no es el problema de haber vivido. Estos chicos no transitaron nunca por ahí. Entonces sacan todo esto que piensan que la situación fiscal del mercado central, ni así el problema va a ser los impuestos. A esta altura, cuando lo que tenés que garantizar es el abastecimiento. No tienen idea. Por eso vamos a una situación extremadamente compleja. Lamentablemente, espero que escuchen este programa y si no, de manera inversa que te llegó esa información, mandás este programa. Y tapás el nombre de Moreno, no pongas nada. Decís, mirá, es un oyente con el que hablé y me dijo todo esto. Pongan a hacer las cosas, muchachos, porque si no el próximo llamado tuyo va a ser dramático. Te mando un abrazo, chao viejo, hasta luego. Chao Moreno, hasta luego. Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior, pasó por acá por Newsweek Radio.